Estaba sentada en el porche de la casa de mi abuela, envuelta por la suave brisa de una tarde que parecía tan tranquila, pero que no lograba calmar la confusión de sentimientos que me invadían. El sol se ponía despacio, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, y el canto de los pájaros a lo lejos hacía que el escenario fuera casi perfecto, pero por dentro, todo era un caos. Tenía 20 años y me sentía agobiada por una sensación de urgencia que no sabía explicar. Parecía que todos a mi alrededor sabían exactamente lo que estaban haciendo, menos yo. La universidad, las relaciones, el futuro, todo parecía una red de incertidumbres que me envolvía, y me sentía perdida, sin saber cómo liberarme. Mi abuela, doña Lourdes, con sus 88 años de vida, siempre me transmitía una calma inexplicable. Mientras regaba las plantas del jardín, sus manos lentas y cuidadosas parecían no conocer el peso del tiempo. Siempre había sabido cómo hacer que las cosas parecieran simples, incluso las más complicadas. Sus ojos serenos, llenos de historias, me observaban en silencio, como si supiera el momento exacto para hablar, paciente, esperando que tarde o temprano yo comenzara a hablar. Abuela, no sé qué estoy haciendo con mi vida, confesé, sintiendo el peso de las palabras salir con dificultad. Ella se detuvo, se secó las manos en el delantal y caminó hacia el porche, sentándose a mi lado. Durante unos segundos, permaneció en silencio, observando el horizonte con una mirada que transmitía tanto consuelo como sabiduría. Mariana, dijo finalmente, rompiendo el silencio, a los 20 años, yo tampoco sabía. La sensación de estar perdida, de sentir que la vida te exige acertar todo el tiempo, es algo que todos enfrentamos en algún momento. Pero la verdad es que vivir no se trata de saber exactamente qué hacer en cada paso, sino de tener el valor de seguir adelante, incluso sin todas las respuestas. Esas palabras, dichas con tanta calma, me tocaron profundamente. Siempre pensé que necesitaba certezas, planes bien definidos, pero ahí estaba mi abuela, con todos sus años de vida, diciéndome que la incertidumbre era parte del camino. Tal vez, solo tal vez, me estaba exigiendo demasiado por no saberlo todo ahora. Mientras hablaba, una mezcla de alivio y sorpresa crecía dentro de mí. Con cada palabra, empecé a darme cuenta de que mi abuela, esa mujer a quien siempre imaginé como un pozo de sabiduría inquebrantable, también había enfrentado los mismos miedos que yo estaba enfrentando ahora. Eso me trajo algo de consuelo. A tu edad, continuó, yo también pensaba que cada decisión era crucial, que cualquier error sería definitivo. Y eso es lo que os pesa tanto a vosotros, los jóvenes de hoy. Lleváis la carga de pensar que debéis tenerlo todo bajo control, cuando, en realidad, nadie lo tiene. La miré, medio incrédula, porque, para mí, ella siempre había sido alguien que tenía todo resuelto. Pero, abuela, ¿cómo superaste eso? ¿Cómo lograste lidiar con la incertidumbre? Ella sonrió. No lo superé. Aprendí a convivir con ella. La vida no es una línea recta, Mariana. No hay una fórmula secreta para tomar decisiones perfectas. Nos equivocamos, aprendemos y cambiamos de dirección. Lo importante no es no equivocarse nunca, sino seguir adelante, incluso sin estar segura de cuál es el camino correcto. Suspiré, sintiendo cierto alivio, pero las dudas aún persistían. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si tomo la decisión equivocada y luego me arrepiento? Mi abuela tomó mi mano con cariño y respondió con una tranquilidad firme. Te equivocarás, y te arrepentirás de algunas cosas, sí. Todos cometemos errores. Pero es precisamente en esos errores donde encontramos la fuerza para continuar. El arrepentimiento es parte del proceso de maduración, y no es algo que deba paralizarte. No puedes dejar que el miedo a equivocarte te impida vivir. Esas palabras quedaron grabadas dentro de mí. Tal vez la vida no se trataba de evitar errores, sino de aprender de ellos. Tal vez estaba intentando seguir un camino tan perfecto que terminaba paralizada, sin avanzar realmente. El miedo a equivocarme me mantenía estancada, pero ahí, en ese porche, mi abuela me estaba enseñando algo nuevo. El error no era un final, sino un nuevo comienzo. Mi abuela comenzó a contar algunas de sus propias historias, y me di cuenta de que no me estaba ofreciendo soluciones listas,
sino perspectivas construidas a lo largo de toda una vida. Mientras hablaba, sus ojos brillaban al recordar tiempos pasados. Cuando tu abuelo perdió el trabajo, comenzó, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Teníamos 3 hijos pequeños, las deudas acumulaban, y no teníamos idea de lo que vendría después. Recuerdo sentirme exactamente como tú te sientes ahora, sin suelo, sin saber hacia dónde correr. Pero lo que aprendí en ese momento fue que la vida tiene una manera curiosa de empujarnos hacia donde necesitamos estar, aunque no lo entendamos en ese momento. Me sorprendí, nunca había imaginado a mi abuela enfrentando algo tan caótico, pero al mismo tiempo, eso me hizo ver mis propias dificultades de otra manera. Si ella había superado eso, tal vez yo podría manejar mis propios desafíos con más ligereza. ¿Y qué hiciste, abuela? ¿Cómo conseguiste seguir adelante? Pregunté, aún buscando alguna respuesta definitiva. Ella rió suavemente, con el aire de alguien que ya había pasado por tantas etapas que las respuestas no siempre venían de la manera que esperábamos. Seguí, Mariana. No porque supiera qué hacer, sino porque no había otra opción. A veces, no tenemos todas las respuestas, pero aún así debemos seguir adelante. Cuando dejamos de resistirnos a los cambios, empezamos a darnos cuenta de que los imprevistos forman parte de la vida. No existe un camino correcto, solo el camino que decidimos seguir. Esas palabras tuvieron un impacto inesperado en mí. Me di cuenta de que tal vez estaba luchando tanto por controlar todo que había perdido la oportunidad de disfrutar el presente. Mi abuela me enseñaba que la vida no se trataba de garantizar el éxito en cada decisión, sino de aprender a lidiar con los giros del camino, de confiar en que, de alguna manera, las cosas se arreglarían, aunque no pudiera ver el resultado inmediato. Pero, abuela, ¿y si decepciono a las personas que amo? Pregunté, con la voz baja, sintiendo el peso de las expectativas que mis padres y amigos ponían en mí. Era esa carga la que me retenía, la que me hacía dudar en cada decisión. Ella suspiró y me miró con ternura. Decepcionar a las personas que amamos, a veces, es inevitable, Mariana. No porque queramos, sino porque no podemos vivir para agradar a todos. Si intentas vivir para cumplir con las expectativas de los demás, terminarás perdiéndote a ti misma. Eso me golpeó de lleno. Siempre me había preocupado tanto por cumplir con las expectativas de mis padres, de los profesores, incluso de mis amigos, que nunca me detuve a pensar si esas decisiones realmente tenían sentido para mí. Siempre intentaba ser perfecta a los ojos de los demás, pero tal vez, al hacer eso, me estaba alejando de quien realmente era. ¿Y cómo lidias con eso?, pregunté. ¿Cómo se vive sin preocuparse por lo que los demás esperan? No tienes que dejar de preocuparte, dijo ella, pero tienes que entender que el amor verdadero no depende de que seas perfecta. Quien te ama de verdad te apoyará, aunque no siempre hagas lo que ellos esperan. El problema es que, si vives solo para agradar a los demás, acabarás ahogando tus propios sueños. Esas palabras cambiaron la forma en que veía todo a mi alrededor. Ya no tenía que cargar con el peso de las expectativas de todos. Claro, todavía me importaba lo que pensaban mis padres, pero tal vez era hora de poner mis propios deseos en primer lugar, de seguir un camino que fuera mío, y no el que los demás habían trazado para mí. Mi abuela me hizo darme cuenta de que la búsqueda de la perfección me estaba destruyendo poco a poco. Estaba tan centrada en no cometer errores, en hacer siempre lo correcto, que me había olvidado de algo esencial. Equivocarse es parte del proceso de vivir. ¿Pero cómo puedo dejar de tener miedo a equivocarme?, pregunté, aún luchando con la idea de que el fracaso era una parte inevitable de la vida. No tienes que dejar de tener miedo, respondió ella. El miedo siempre estará ahí, pero puedes aprender a caminar con él. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección de seguir adelante, incluso con miedo. Y así es como empiezas a vivir de verdad. Esas palabras tocaron profundamente mi corazón. Por primera vez, empecé a entender que el miedo no tenía que ser mi enemigo. Podría continuar con él a mi lado, pero no dejaría que me controlara. Podría seguir adelante, sabiendo que equivocarse era parte de mi construcción como persona. A medida que avanzaba nuestra conversación, empecé a sentir algo nuevo: alivio.
La presión que yo misma me imponía, la constante necesidad de cumplir con las expectativas de los demás, todo eso empezaba a disiparse. Mi abuela no me dio las respuestas que creía necesitar, pero me ofreció algo mucho más valioso, la libertad de vivir sin necesitar tener todas las certezas. No tienes que saberlo todo ahora, dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. La vida te mostrará el camino, paso a paso. Solo tienes que estar dispuesta a seguir adelante, incluso cuando no estés segura de hacia dónde te diriges. Y, en ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. No tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesta a seguir adelante, a aprender de cada tropiezo, a confiar en que, de alguna manera, todo encontraría su lugar. En los días que siguieron, reflexioné sobre la conversación que tuve con mi abuela. Una de sus frases no salía de mi cabeza: el corazón es la mejor brújula que puedes tener. Siempre había sido una persona que buscaba control, que necesitaba lógica y claridad antes de tomar cualquier decisión. Pero, tal vez, era hora de escuchar algo más sutil, mi intuición. Tenía miedo de seguir a mi corazón, miedo de que me llevara por caminos inciertos. Pero mi abuela me mostró que los mejores momentos de la vida a menudo surgen precisamente de los desvíos que tomamos, de las elecciones que no estaban en el plan original. Seguir al corazón no siempre es fácil, me dijo, pero es la única manera de vivir una vida que sea realmente tuya. A veces, los demás no lo entenderán, pero lo importante es que tú lo entiendas. Sabía que tenía razón. Durante mucho tiempo, viví tratando de agradar a los demás, siguiendo lo que parecía ser la opción más segura, pero ahora entendía que la seguridad que buscaba me alejaba de lo que realmente importaba, la libertad de ser quien quería ser. Con el paso de los días, empecé a tomar pequeñas decisiones para cambiar. Primero, fui honesta conmigo misma sobre lo que realmente quería. Luego, empecé a decir no a cosas que antes aceptaba solo por miedo a decepcionar a los demás. Cambié algunas asignaturas en la universidad y comencé a seguir aquello que realmente despertaba mi interés. No fue fácil, claro. El miedo seguía presente, y las expectativas de los demás seguían acechándome, pero poco a poco, empecé a sentir una libertad que nunca había experimentado antes. Era como si, finalmente, estuviera reencontrándome. Mi abuela tenía razón, la vida no se trata de tomar decisiones perfectas, sino de estar dispuesta a seguir adelante, aprendiendo de los errores y confiando en tu propio corazón. Han pasado meses desde esa conversación, y mi vida sigue llena de incertidumbres. Pero ahora, en lugar de paralizarme ante ellas, las acepto como parte del proceso. No necesito tener todas las respuestas, no necesito vivir para agradar a todos. Lo que realmente necesito es seguir adelante, descubriendo quién soy y en quién quiero convertirme, paso a paso. Mi abuela me enseñó que la vida trata de elecciones, de seguir el corazón, incluso cuando el camino parece nebuloso. Todavía tropiezo, todavía tengo miedo, pero ahora sé que cada desvío, cada error, me acerca más a mí misma. El futuro sigue siendo incierto, pero por primera vez, estoy en paz con ello. Y así, el camino continúa. Pero, ¿y tú? ¿Vas a permitir que el miedo a equivocarte te impida seguir adelante, o estás listo para confiar en el proceso y seguir a tu corazón? Si te ha gustado esta reflexión, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para más historias como esta.